Buenas noches. Si tienen alguna duda, por favor, díganme. Buenas noches, docente. Yo no tengo ninguna duda. Ya, perfecto. Yo tengo una duda. Quería preguntarle sobre las actividades que tenemos para esta semana. Las dos actividades son cuestionarios que debemos responder, ¿verdad? Sí, sí, lo que sí en el plan docente está como archivo. Ese archivo hay que obviar. Es un cuestionario simplemente que tienen que responder. Sí, porque tengo un cuestionario, cuestionario número 2, dice aplique sus conocimientos sobre los métodos jurídicos. Y también me Sí, aparece otra actividad, dice actividad número 1, identificar correctamente las normas AP, realizar el examen. Entonces, en las dos son preguntas. sí, Ya, Magister, eso ajá, era todo. Ya, entonces me puedo retirar. ya, Gracias, claro que Magister. sí. Hasta luego. Buenas noches. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Un rato solo conectado y no sé si dio alguna disposición, si me podía repetir. O No, es que este espacio es para consulta. Ujú. Cualquier duda también. Y las clases se las graba y se las ingresan en la nube. en la actividad, que nos envió para el 14, esa actividad dice normas APA, séptima edición. ¿Me podría explicar ¿Ya? en esa parte no entiendo cómo toca hacerlo así? A ver. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? A ver, este es el cuestionario. Identifica la correcta utilización de las normas APA. ¿Ya? Ya. Ya. Aquí son 5 preguntas nomás. Ahí Ya, le, ya. sí, aquí le abre y las tiene que responder, que está abierta desde el 8 hasta el 14, y simplemente las opciones múltiples tiene que escogerlas, una de ellas. Ya. Eso es todo. Ya, esa era nomás mi duda, magíster. ¿Ya? Muchas gracias.
Buenas noches, señores estudiantes. Estamos en la semana 5, donde vamos a entrar dentro de la segunda parte de los métodos de interpretación del derecho. El método del ordenamiento jurídico en términos de cada país es sumamente importante en la formación profesional. Nos habla en la segunda parte sobre las lagunas de la ley dentro de los métodos de interpretación de la ley. Como aquí ustedes pueden observar, las lagunas de la ley es cuando el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o influencia en la ley. Porque pues esto incurre en responsabilidad por denegación de justicia, donde surge entonces la necesidad de llenar la laguna. Ahora, también como la escuela de la sexis no existe, como ya vimos también en las lagunas dentro de Valencia Sea, que es un jurista y catedrático del derecho civil colombiano del siglo XX, que a través de sus obras y enseñanzas universitarias, esta modificó los paradigmas tradicionales del derecho civil. Existen también sobre el procedimiento que debe de emplearse para colmar los vacíos de la ley. En estas lagunas de la ley que deben llenarse por medio también del procedimiento análogos, deben llenarse también creando libremente el derecho. También otros también que sostienen que para colmar las lagunas de la ley deben acudirse a la analogía y a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. También habla en el texto básico y en la guía de la interpretación del derecho en el derecho colombiano, donde juega un papel muy importante, que es Valencia Sea. La legislación colombiana también reconoce expresamente la existencia de lagunas que indica que los jueces de procedimiento que deben seguir para llenarse dicta reglas generales sobre la validez y aplicación de las leyes dentro del año de 1887, que es muy importante dentro de sus artículos 8 y 13, que expresa en su artículo 8 cuando no haya la ley exactamente aplicable al caso controvertido. Se aplican estas leyes que regulan casos o materias semejantes y en defecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. En el artículo 13 expresa la costumbre, siendo general y conforme con lo moral, constituye también el derecho a la falta de legislación positiva. Siguiendo al artículo 48, donde los jueces o magistrados que se rehúsan a juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia en la ley, incurriendo en la responsabilidad por denegación de justicia. Existen tres medios importantes para llenar las lagunas de las leyes, que son la costumbre, la analogía y las reglas generales del derecho. La costumbre. La costumbre es la regla jurídica nacida de aquellas prácticas uniformes, públicas y reiteradas de la sociedad donde existen sin intervención del legislador. Esta costumbre puede ser considerada como norma jurídica donde debe llenar según las exigencias. La costumbre significa que no debe de contrariar la ley directa ni indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza de esta, sea imperativa, taxativa o dispositiva. La pluralidad de las prácticas también en este elemento consiste en hechos constitutivos de la costumbre, sean reiterados, repetitivos o por un largo espacio de tiempo. El tiempo durante el cual se ha debido repetir las prácticas donde queda el buen juicio del juez. La uniformidad también de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre, esto que nos indica que debería de decirse las prácticas de cada individuo donde constituye un cierto grupo social del mismo modo. También nos habla dentro de las prácticas que constituyen la costumbre donde deben de ser públicas. Esto para que sean conocidas suficientemente por las personas que forman un grupo social.
La generalidad de las prácticas, la publicidad de las prácticas también consiste este requisito en que las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo social, en donde se vaya a aplicar la costumbre a un determinado caso. Ahora, dentro de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social está la opinión en que la costumbre que debe de regirse dentro del medio social, que debe de tratarse necesaria e incumplidamente la violación, donde acarrea una sanción jurídica. La analogía. La analogía, pues, es un procedimiento en virtud del cual se atribuye a un caso imprevisto donde las consecuencias jurídicas que la ley produce a otro semejante, es decir, que presenta ciertos elementos comunes en el primero cierta identidad parcial. Las reglas y principios generales del derecho. No, las interpreta el intérprete está obligado a buscar una regla general del derecho cuando para un caso concreto no se encuentra solución en el derecho escrito. Esta es en la costumbre si se puede resolver por analogía de acuerdo a derecho. Esto en cuanto a las reglas o principios generales del derecho. Ahora en cuanto a los métodos de creación legislativa del derecho. Desde el papel que tiene el legislador, tenemos que la creación de los factores que dan origen del derecho y la técnica de redacción de las normas. Tenemos tres cosas que debemos indagar. El papel del legislador en la creación de la ley. Los factores generadores del derecho que deben tenerse muy en cuenta dentro del legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. El papel del legislador en la creación de la ley. Ahora, el papel del legislador que desempeña en la elaboración de la ley, hay dos escuelas bien definidas, que es el derecho natural y el histórico. Ahora, la escuela del derecho natural y de gentes que también se la anuncia en el texto, esta escuela surgió en el siglo XVII. Sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano, descubre un conjunto de reglas ideales de conductas inmutables, universales y perfectas, en el cual el legislador expresa su labor de darle expresión al derecho mediante la ley. Hugo Grotius, que es un jurista, escritor y poeta, define el derecho positivo llamado por el voluntario, el papel del legislador. Ahora, ¿qué es el derecho natural que se concibe por una escuela como un derecho superior a la voluntad del legislador, debiendo servir la dirección y orientación del derecho positivo? La escuela histórica. Esta, a diferencia, nació en Alemania durante el primer siglo XIX, siendo sus jefes Sabin y Puchta. Figuraron estos juristas que se dedicaron al análisis del derecho romano. Este punto se apartó donde la escuela del derecho natural, a diferencia del derecho positivismo, que era el anterior, se colocó resultando en el centro de la realidad social. Este fue mucho más avanzado, donde el derecho progresa por medio de la técnica, es decir, por una obra científica de los juristas, siendo las tradiciones nacionales, lo desarrollaron y sistematizaron el elemento generador del derecho, que es la voluntad de un legislador, sino la conciencia popular del espíritu del pueblo. A partir de la escuela histórica, el derecho es dominado por la historia porque evoluciona constante e indefinidamente. Los factores generadores del derecho. Lozano y Lozano, el derecho es fundamentalmente dinámico, nos habla Lozano. Esta es una perpetua formación y admite indefinidos desarrollos que por excelencia y producto nacional de los pueblos, donde estos factores generadores del derecho constituyen las llamadas fuentes reales o materiales. Estos factores son, según Bonnaix, jurista francés que es experimental, donde habla que es experimental y medio social.
El factor experimental está constituido por las aspiraciones a la armonía social, las cuales tienen su origen en el medio social y en la naturaleza permanente del hombre. El medio social. Las aspiraciones del medio social son las que suministran la materia o sustancia misma del derecho. Para elaborar sanamente también estas reglas del derecho, instituciones jurídicas deben partirse entre todos los datos reales o estrictamente naturales del derecho positivo. Estas realidades positivas y actuales no crean directamente las reglas jurídicas, pero sí dibujan sus contornos y por lo menos constituyen su medio. Se presenta un conjunto de consideraciones de orden físico, psicológico, moral, religioso, económico y político. Para ello, se enseña a distinguir en forma más simple los diversos factores generadores del derecho, teniendo en cuenta las diversas clases de reglas que impone al hombre sin intervención de la voluntad del legislador, que son, a saber, de las reglas religiosas, las reglas morales, las reglas económicas y el estado social. La naturaleza permanente del hombre. Al lado de estas aspiraciones del medio social, el legislador debe tener en cuenta datos suministrados por la naturaleza que permanente del hombre contempla por el aspecto experimental, tal como las ciencias físicas y las morales que las presentan. Los datos de la naturaleza permanente del hombre son las que suministra el elemento físico del derecho. Es tanto que los datos suministrados por las necesidades del medio social forman la sustancia cambiante e indefinidamente en transformar el elemento experimental. A diferencia con el factor racional, que es el segundo factor generador de las reglas e instituciones jurídicas, esta ya está traducido en la noción del derecho. Su misión es inspirar y dirigir el elemento experimental y filtrar o controlar. Técnica y redacción de las normas jurídicas. Esta la necesidad de la técnica en elaborar las leyes, la llamada política jurídica, que aquellas a quienes va dirigida, ella debe de ser aplicada e interpretada por el juez en caso de dificultades. Es necesario también que ésta esté dedicada siguiendo ciertas reglas técnicas, las reglas técnicas de elaboración de las leyes, que deben seguirse las siguientes fases. Como fase primera tenemos la determinación del fin de las reglas jurídicas. Este fin es doble, mediato e inmediato. El primero es el que persigue todo el ordenamiento jurídico. El segundo, vuelta a diferencia, que es la satisfacción de la necesidad mostrada por el elemento experimental del derecho, que es el estado social, ¿ya? En toda su complejidad y naturalidad permanente del hombre. Los fines del ordenamiento jurídico. Para estos fines se debe realizar la idea de justicia concebida por la sociedad para la cual se legisla, para otros es lograr la paz. Algunos piensan que el derecho es un medio para la seguridad jurídica y, en fin, para otros es el bien público temporal. Los valores del bien público son individuales consagrados en la perfección del individuo y colectivos, sociales o comunitarios. Destinados también estas a lograr el desarrollo de la población en número y calidad, así como el espíritu en unión y el sacrificio, o sea, en pocas palabras, los valores colectivos son los que persiguen la grandeza y la prosperidad de las naciones. Los valores anteriores tenemos los políticos que refieren al Estado. Estos valores están al servicio de los demás, porque el bien público en cualquiera de sus categorías valorativas será tanto mejor servido como en el grupo fundado para este fin de mejor calidad. Ahora, bien, entre los diversos valores humanos que encierra el bien público existe una jerarquía, la jerarquía de los valores relativos del bien público, que es la siguiente. Los valores espirituales, que corresponden a los valores intelectuales y morales. Los valores materiales, por otro aspecto, vuelta a esta la jerarquía que presenta los valores colectivos y los valores individuales. La aplicabilidad de las reglas jurídicas. El derecho, como toda regla de disciplina social, exige también que sea aplicado, sea puesto en ejecución por medio de órganos exteriores, que son los funcionarios y jueces. La aplicabilidad de las reglas, a saber,
Una de las reglas primeras es el derecho que debe ser suficientemente definido, o sea, no es practicable en todo aquello que dé lugar a dudas, a controversias que son productoras de inseguridad. Los supuestos hechos previstos también en las reglas del derecho deben ser susceptibles de prueba. Es preciso también, además, que esta realización sea aprobada, es decir, demostrada objetivamente por elementos que engendren una convicción bien respecto a la parte obligada a ejecutar bien en otra de discusión respecto a los órganos de aplicación del derecho. La concentración de la materia jurídica debe procurarse vuelta a esa que formule de manera general la hipótesis sobre la base de una presunción de conformidad a los casos singulares, el caso normal y también de manera general la solución. Redacción de las reglas jurídicas. Esta consta de dos partes, la hipótesis y las consecuencias jurídicas. Las hipótesis son las que son los supuestos de hechos que la ley tiene en cuenta para asignarles determinadas consecuencias. Estas obligaciones o derechos atenderse también a las reglas siguientes. El empleo del lenguaje jurídico y la formulación abstracta de la regla. El empleo del lenguaje jurídico es el empleo de un vocabulario preciso. El derecho tiene su terminología, la cual les da precisión y claridad a los conceptos. Los hechos jurídicos de esta disposición se expresan haciendo uso de los siguientes conceptos: causa, legitimidad, enriquecimiento, perjuicio de otro. La formulación abstracta de la regla vuelta a esta regla de derecho, siendo por naturaleza interpersonal y permanente, pero debería ser redactada en una forma general susceptible de ser aplicada a todos los casos particulares. Eso es todo en cuanto a esta semana. Espero les haya servido y cualquier duda estoy a la orden. Gracias.